Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. La pelea entre Hikohiro e Itadori no era una simple pelea, sino más bien una brutal masacre. El ex pilar estaba recibiendo una paliza por una avalancha de golpes despiadados, izquierdas, derechas, ganchos, rodillazos, codazos, cada uno seguido por puñetazos que llovían sin piedad. Lo cual cada golpe más fuerte que el anterior empezó a empapar los puños de Itadori con sangre. El cuerpo de Hikohiro resistía como podía cada golpe, pero la abrumadora fuerza y velocidad de los golpes lo dejaban en un estado vulnerable. Sin duda alguna el ex pilar estaba siendo superado por la brutalidad de los golpes de Itadori, quien estaba consumido por la rabia y el enojo. Mientras Itadori descargaba su furia, en el interior de él, Sukuna observaba con una sonrisa desde su trono. La pelea era un espectáculo para Sukuna, quien encontraba entretenimiento en el comportamiento despiadado de su recipiente. Vamos Itadori Yuji, golpea más fuerte, vamos jajajaja vamos. Diría Sukuna entretenido por la masacre que estaba ocasionando Yuji en su pelea contra Hikohiro. ¿Acaso eso es todo tu fuerza? Jejeje, morirán muchos más antes de que puedas hacer algo jajajaja. Diría Sukuna en provocaciones en la mente de Itadori, lo cual en rabia golpeaba con más fuerza a Hikohiro, mientras su visión se empapaba de sangre. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Mitsuri y Caroline, la esposa de Hikohiro, era intenso y decisivo. Mitsuri, con habilidades notables, estaba acorralando a la demonio, llevándola al límite de la derrota. Parecía que en cualquier momento Mitsuri lograría decapitar a Caroline, poniendo fin al combate. Sin embargo, en un giro inesperado, Caroline observó con angustia cómo su esposo estaba siendo brutalmente golpeado por Itadori. Con la ferocidad de una esposa desesperada por salvar a su amado, Caroline decidió intervenir. Utilizando sus habilidades con la técnica de sangre, Caroline creó una distracción hábil para Mitsuri. Esta distracción le permitió avanzar rápidamente hacia Itadori, con el objetivo de ayudar a su esposo en medio de la masacre. Itadori se volvía cada vez más violento debido a las provocaciones de Sukuna. Itadori, cegado por la ira, descargaba golpes implacables en el rostro de Hikohiro, quien yacía en el suelo, indefenso ante la brutal embestida de los puños de Itadori. Los impactos repetidos habían arrancado varios dientes al antiguo pilar, cuyo cuerpo sufría el brutal castigo de Itadori. El suelo se estaba manchando con un líquido carmesí que salía y escapaba del cuerpo de Hikohiro, que nada podría hacer contra un descontrolado Itadori Yuji, quien todavía no se sentía satisfecho. Un poderoso puñetazo impactó en el rostro de ex pilar, con eso se escuchó un crujido desagradable. Itadori con su abrumadora fuerza le había quebrado la mandíbula al antiguo pilar. El joven pelirrosa, preparado para asestar el golpe final que acabaría con la amenaza, se vio interrumpido inesperadamente. Caroline, con una ferocidad y desesperación por proteger a su amado, se interpuso en el camino de Itadori. Con un movimiento rápido y audaz, mordió el hombro de Itadori, haciendo que éste se apartara y se sacudiera, sorprendido por el ataque inesperado. Mientras Itadori se tambaleaba, Caroline, con valentía, se colocó peligrosamente entre él y Hikohiro, dispuesta a proteger a su amor a cualquier costo. Gruñendo y sacando sus garras, Caroline observa con furia a un muy sombrío Itadori, quien hizo aparecer un aura azul en su puño, para después volverse negra. Yuji pensaba en hacer los pedazos con ese golpe, por lo que miraba fijamente a la demonio. Caroline, percatándose de esa aura en las manos de Itadori, inmediatamente tomó la mejor decisión que podría haber tomado. Rápidamente tomaba a su esposo, levantándolo con una mano en su hombro, mientras desplegaba su técnica demoníaca de sangre. Creó una cortina hecha de su propia sangre ante ellos, bloqueando un puño envuelto en un aura negra que Itadori había lanzado hacia ellos. Lo cual destrozó toda el área y en medio del caos, Caroline logró escapar con Hikohiro, alejándose de la confrontación y huyendo de los cazadores de demonios. Mitsuri, al ver la situación y notar la expresión vacía en el rostro de Itadori, se acercó al joven, dispuesta a confrontarlo y quizás encontrar una oportunidad para calmar la situación. Mierda, no debo permitir que escapen, diría Itadori, mientras aún estaba alerta ante un posible ataque. Debes calmarte, Itadori. No habrán ido muy lejos, dijo Mitsuri con voz suave, intentando disminuir la tensión en el joven. Pero Itadori, sumido en la frustración, expresó su culpa por los acontecimientos. Todos murieron por mi culpa. Me contuve y murieron.
Yo soy el culpable, expresó con pesar, con el peso de la responsabilidad abrumándolo, ya que se contuvo desde el principio y si no lo hubieran hecho sus amigos no habrían muerto, él les falló a todos. No es tu culpa, Itadori. Nada de esto es tu culpa, respondió Mitsuri con firmeza, aferrándose a sus manos en un intento de confortarlo. Itadori, no es tu culpa, no tengo idea lo que te está carcomiendo la cabeza, pero no fue tu culpa, nada de esto lo es, Yuji, diría Mitsuri, mientras se aferra a las manos ensangrentadas de Itadori. Mientras tanto, un ruido cercano llamó la atención de Mitsuri, y al girar hacia él, notó que Ryu seguía con vida, una chispa de esperanza en medio de la tragedia. Ryu, ¿te encuentras bien?, preguntó Mitsuri, mientras veía la herida en el cuerpo de Ryu. ¿Nita?, preguntó aturdido. Sí, me encuentro bien. ¿Los demás qué les sucedió?, preguntó Ryu fingiendo interés en sus compañeros caídos. Mitsuri no respondería ya que ese no era su verdadero nombre y tampoco quería hablar sobre la muerte de los compañeros de Ryu Tsuyuri. La Pilar misma vio cómo este fue atacado por Hikohiro y fue herido, por lo que se liberó de toda sospecha suya. Ellos, ya, no están aquí, respondería Itadori, mientras miraba en la dirección en el que se marchó la demonio con Hikohiro. Sin dudarlo, Itadori prosiguió caminando hacia aquel lugar ante la atenta mirada de Mitsuri. Itadori, ¿qué crees que haces? Detente ahí mismo, diría Mitsuri a Yuji, quien veía cómo la ignoraba y continuaba caminando hacia el interior del bosque. Itadori, no debes ir solo, es muy peligroso, gritaría la Pilar, pero Yuji lo ignoró y partió rápidamente hacia el bosque en una velocidad impresionante para la Pilar. Mierda. No puede ir a pelear solo, gritaría Mitsuri, mientras ayudaba a Ryu a ponerse de pie apoyada en su hombro al pelinegro. Mientras tanto, la pareja, Caroline y Hikohiro, habían conseguido llegar a su hogar, donde la demonio recostó a su herido esposo en el suelo de su antigua casa. Con una mezcla de preocupación y cuidado, Caroline buscaba hacer lo posible para ayudar a su amado. Caroline, con la voz entrecortada por su naturaleza demoníaca, pronunció con emociones desbordantes: estaré siempre a tu lado, amor, diría la demonio, mientras acercaba lentamente su rostro hacia el de su esposo. Una idea estaba llegando en la mente de Caroline, sabía lo que tendría que hacer y tomó de la mano a su amado, para después acercar su rostro a su esposo y besarlo. Mientras eso ocurría, Caroline se iba desvaneciendo, mientras su cuerpo se iba desvaneciendo ingresando en el de su esposo, pasando eso las heridas mortales de Hikohiro se regeneraban rápidamente. Una vez totalmente regenerado, el cazador se puso de pie y observó sus manos y comprendió lo que hizo su esposa. La fusión de los cuerpos provocó una rápida regeneración de las heridas mortales de Hikohiro. Una vez que el proceso terminó y el antiguo cazador fue completamente restaurado, se puso de pie, observando sus manos y comprendiendo la extraordinaria acción realizada por su esposa. Caroline, has sacrificado tu vida para salvarme, murmuró Hikohiro con asombro, mientras la realidad de lo que había sucedido se hundía en él. La expresión de sorpresa y gratitud se mezcló en su rostro, acompañada por una profunda tristeza al darse cuenta del sacrificio de su amada. Luego unas palabras resonaron en la mente de Hikohiro, eran las palabras que usó su amada antes de desvanecerse por completo. Por favor, vive, Hikohiro, vive la vida que no pudimos vivir y tener juntos, diría en su interior Caroline, mientras lágrimas caían en las mejillas de Hikohiro. Con su amada muerta por su sacrificio decidió ser egoísta otra vez. Viviría su vida, pero mataría al cazador culpable de que su esposa muriera. Yuji Itadori, yo te mataré, diría Hikohiro, mientras sus ojos cambiaban a una tonalidad rojizo. Un híbrido mitad humano y demonio había aparecido en el mundo, un ser con un poder sumamente desconocido, nunca antes visto. Itadori estaba caminando dirigiéndose hacia una cabaña que divisó a lo lejos, donde solían vivir Hikohiro y Caroline. Mientras Yuji Itadori avanzaba hacia la cabaña, a lo lejos divisó la figura de Hikohiro, sentado frente a la cabaña con la mirada abatida, notó la presencia del joven cazador y se dirigió a él con una mezcla de pura furia y odio hacia al cazador culpable de la muerte de su esposa. Al fin llegaste, cazador, pronunció Hikohiro, con un tono cargado de resentimiento y dolor. Mientras Itadori se acercaba, Hikohiro se expresó con amargura: ya no tienen por qué estar aquí, mi amada está muerta, y todo es por tu culpa. Gritaría con rabia y odio. Las palabras de Hikohiro resonaron con rabia y dolor, acompañadas por un cambio en su aspecto. Sus garras se revelaron y sus ojos brillaban en un intenso tono rojo, destacando en la oscuridad del bosque. Itadori, al ver el aspecto del ex Sashira, inmediatamente se puso en guardia, ya que a simple vista había algo que no estaba bien.
Tú pagarás por esto, cazador, diría Ikohiro, mientras una de sus uñas se alargaban con la medida de una katana Nichirin. Itadori al ver esto reforzó inmediatamente su cuerpo con energía maldita y sin embargo, antes de que pudiera reaccionar por completo, marcas de cortes aparecieron en sus extremidades, causando heridas que comenzaron a sangrar. La sorpresa de Itadori fue evidente al ver que, a pesar de haber reforzado su cuerpo con energía maldita, el ataque infligido por Ikohiro le había causado un daño significativo. Yuji estaba sumamente sorprendido. No vio en el momento en el que Ikohiro se había movido y pudo herirlo a pesar de haber reforzado su cuerpo con energía maldita. El repentino movimiento de Ikohiro dejó a Itadori sorprendido y confundido, observando cómo el ex Ashira se colocaba estratégicamente detrás de él. Yuji no había visto en qué momento Ikohiro se había movido, era rápido, muy rápido, tanto que por un momento se le hizo imposible ver sus movimientos. Tú, joven cazador, vas a sufrir, tanto para que ruegues por tu miserable y patética vida, sufrirás por la muerte de mi esposa. Con palabras cargadas de resentimiento y dolor, Ikohiro susurró su amenaza de hacer sufrir a Itadori tal como él había sufrido por la pérdida de su esposa. Itadori al escuchar eso reaccionó por instinto y se apartó del ex Ashira. En un instante, Ikohiro desaparece y reaparece enfrente de Itadori, llevando a cabo un ataque con sus garras afiladas. A pesar de los intentos de Itadori por defenderse, reforzando sus brazos con energía maldita, la ferocidad del ataque de Ikohiro superó su defensa. Las garras del ex Ashira atravesaron los brazos del joven cazador, causando un daño severo a pesar de sus esfuerzos por protegerse. El dolor y la sorpresa se reflejaron en el rostro de Itadori, quien no esperaba este aumento drástico de poder de sus adversarios. Yuji creía que este individuo podría haber escalado al rango de un categoría especial. Itadori, a pesar del inmenso dolor y la gravedad de la situación, logró liberar uno de sus brazos de la garra de Ikohiro, utilizando una energía azulada que rodeaba su brazo para partir la garra del demonio, liberándose en el proceso. Sin embargo, la acción le causó heridas graves, provocando una hemorragia considerable debido a la perforación de algunas arterias. Decidido a controlar la hemorragia, Itadori recurrió a una técnica que aprendió de Shinobu, la respiración de concentración total. Inhalando profundamente y tratando de mantener la calma, se esforzó por relajarse y controlar su respiración. Poco a poco, comenzó a sentir cómo la sangre dejaba de fluir tan profusamente, lo que indicaba una leve mejoría en la situación de sus heridas. El joven cazador se enfocó en mantener su mente serena mientras su cuerpo se recuperaba lentamente. La aplicación de la técnica demostró su valía al ofrecerle una oportunidad para reducir la pérdida de sangre y estabilizar su condición, permitiéndole mantenerse consciente y luchar contra el dolor, mientras intentaba encontrar una forma de enfrentar la intensa situación en la que se encontraba. El éxito de Itadori al utilizar la técnica de respiración de concentración total en su primer intento sorprendió incluso al propio joven. Recordando las palabras del profesor Gojo sobre su excepcional capacidad para adaptarse en medio de las batallas, Itadori encontró un poco de alivio al ver cómo la técnica le permitía controlar la hemorragia, aunque fuera momentáneamente. No creí que pudiera lograrlo a la primera, al parecer el profe Gojo tenía razón en eso, diría Itadori a sí mismo, mientras observaba cómo las garras de Ikohiro crecían considerablemente. Mientras tanto, Ikohiro, observando la efectividad de la técnica del joven, reconoció su habilidad y se mostró molesto al ver que Itadori había logrado evitar una pérdida de sangre aún mayor. En respuesta, el ex Ashira regeneró sus garras, mientras que las de su mano derecha crecían considerablemente. Ikohiro, con una velocidad impresionante, se abalanzó hacia Itadori con una serie de rápidos y precisos cortes. Cada corte lanzado por el ex Ashira logró alcanzar a Itadori, causando cortadas en su brazo que provocaron nuevas y profusas hemorragias. La sangre fluía nuevamente, marcando el renacer del peligro en el enfrentamiento. Itadori, luchando por mantenerse en pie, se veía abrumado por la velocidad y la ferocidad de los ataques de Ikohiro. El ex Ashira continuaba lanzando zarpazos con una destreza sorprendente, haciendo que el joven cazador se viera obligado a intentar descifrar el patrón de sus movimientos para poder defenderse adecuadamente. Con Ikohiro atacando sin descanso, Itadori se preparó para realizar un contraataque, a pesar de saber que su cuerpo podría resultar aún más herido en el proceso. Sin embargo, en un giro inesperado, en el último momento, Itadori optó por una táctica diferente. Se mantuvo inmóvil y, justo cuando Ikohiro se aproximaba, atrapó los brazos del ex Ashira en una hábil llave de artes marciales. En un movimiento ágil y coordinado, Itadori saltó con un aura oscura rodeando sus dos piernas.
Con determinación en su mirada, descargó un poderoso destello negro directamente hacia el rostro de Hikohiro. El impacto del ataque generó un destello intenso y fulminante que golpeó de lleno al ex Ashira, enviándolo hacia atrás con fuerza y causándole un daño considerable. La situación se tornó crítica cuando Itadori, tras lanzar el poderoso destello negro, se percató de una garra que atravesaba su pecho, desde la altura del pulmón hasta el otro extremo de su cuerpo. Con decisión y sin titubear, el joven cazador se arrancó la garra, lo que provocó que más líquido carmesí brotara de su herida. Itadori comprendió de inmediato la gravedad de la situación, su pulmón estaba perforado. La dificultad para respirar se hizo evidente y el dolor se intensificó, sabía que utilizar la técnica de respiración de concentración total se volvería aún más complicado debido a la gravedad de la lesión. A pesar de su determinación para continuar la lucha, la herida representaba un desafío mayor, limitando su capacidad para mantener la calma y controlar su respiración. Itadori se encontraba en una situación extremadamente precaria, con una herida que comprometía seriamente su capacidad para continuar la pelea. Las heridas previamente cerradas por Itadori volvieron a abrirse, y la sangre brotaba nuevamente debido a la dificultad para emplear la técnica de concentración total. El joven cazador se encontraba de pie, prácticamente inmerso en un charco de su propia sangre, luchando por mantenerse en pie y continuar la batalla a pesar de las nuevas hemorragias. Mientras tanto, Hikohiro se ponía de pie una vez más, aunque mostraba daño significativo debido al impacto del destello negro que recibió anteriormente. A pesar de las heridas y el desgaste, el ex Ashira se mantenía firme, exhibiendo una resistencia notoria a pesar de las secuelas visibles de la intensa pelea. Al parecer su cuerpo no es duro y el destello negro es efectivo, si consigo acertarle unos golpes más es posible que gane, pero ¿podré resistir para ese entonces?, se preguntó Itadori, mientras que por momentos su visión se volvió borrosa. Por lo que al poner una mano en su visión se volvió a aclarar la vista. ¿Qué mierda fue ese golpe? Fue diferente a los demás, me provocó mucho daño. Mi regeneración se volvió lenta, debo de tener cuidado con esos golpes, diría Hikohiro, mientras empezaba a tomar aire, pensaba en utilizar sus respiraciones como cazador para continuar su lucha con Itadori Yuji. Hikohiro tomó aire y susurró: respiración de la tormenta carmesí, era una forma de respiración que se destacaba por su ferocidad y agresividad. Esta técnica se centraba en ataques rápidos y poderosos, diseñados para romper defensas y desequilibrar al oponente. Itadori, al percibir la inminente postura de Hikohiro, reaccionó rápidamente y utilizó toda la energía maldita restante para reforzar urgentemente su cuerpo. Adoptó una postura defensiva ante el expilar, consciente del poder que se avecinaba. Itadori se concentró para canalizar toda su energía maldita en un devastador golpe del destello negro, mientras que Hikohiro desató su técnica agresiva, la respiración de la tormenta carmesí. Ambos corrieron hacia el otro, dispuestos a lanzar sus ataques. Sin embargo, la escena se volvió cruda y desgarradora cuando Hikohiro logró alcanzar a Itadori con un corte profundo en su abdomen. Fue un ataque diseñado para dividirlo en dos, dejando a Itadori inmóvil y perdiendo una cantidad significativa de sangre, mientras su boca se llenaba de su propia sangre. La gravedad de la herida era evidente, y el joven cazador cayó al suelo, resistiendo apenas el ataque, pero quedando gravemente herido. El suelo se tiñó con la sangre del joven, su cuerpo debilitado luchaba por mantenerse consciente mientras su boca se llenaba con su propia sangre. Fin del capítulo. No olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video. Sin más, me despido hasta un próximo video.